Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy os traigo la entrevista a Antonio Cabanás, autor de Las lágrimas de Isis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. Un placer poder hablar de Las lágrimas de Isis. Muchas gracias. Y tengo una curiosidad, y yo pregunto las cosas que me provocan curiosidad. ¿Desde cuándo esa pasión por el mundo faraónico, por Egipto? Desde los 13 años. Me acuerdo que estaba en el antiguo bachiller y desde el momento en el que en el libro de texto vi por primera vez la famosa máscara de oro mortuoria o funeraria de Tutankamón, esta que conoce todo el mundo, la famosa máscara de oro. Aquella foto me atrapó por completo, me hizo como soñar, sin duda, un niño de aquel tiempo, y desde ese momento me atrapó, me devoró esta pasión por el Antiguo Egipto. Una pasión que se transmite en vuestros libros. Totalmente, yo escribo siempre, bueno, en realidad soy una persona apasionada de todo lo que hago, pero trato de transmitir esa pasión. Bueno, realmente el autor transmite el alma, ¿no?, parte de sí en cada obra. Y en estas que escribo yo sobre el Antiguo Egipto, pues mis personajes siempre llevan un poco, ¿no?, de esas emociones del autor. Y otra curiosidad es, ¿por qué habéis elegido, soy incapaz de decir el nombre, ¿sí?, a una mujer como esta para protagonista? Porque a nivel normalito de la calle nos quitan a Nefertiti y a Cleopatra y sí, ninguna. Es curioso, precisamente por eso la elegí, porque es una reina, una mujer muy por encima de las que hemos comentado en lo que respecta al poder que ejerció, porque fue un gran faraón, fue una reina que gobernó 22 años Egipto, y además en una época en la cual Egipto fue poderoso, y se le conoce como un periodo no solamente ya de paz, sino de gran bienestar y abundancia para su pueblo. O sea, fue un gran faraón, uno de los más grandes faraones de Egipto, un personaje muy poco conocido por el público en general, y que yo creo que es hora de resucitar, o que al menos pues los lectores o quien se interese pueda saber algo sobre esta extraordinaria mujer que desafió a los poderes establecidos en unos tiempos, estamos hablando de hace 3.500 años, en un mundo gobernado por hombres, jerarquizado por hombres, una sociedad absolutamente estratificada en la cual las jerarquías eran fundamentales, en las cuales las tradiciones eran también observadas desde hacía ya miles de años, y ella pudo con todos y gobernó ese país, gobernó sobre los hombres a base de coraje y sobre todo enorme talla política. Yo creo que cuando se lea el libro y se conozca más acerca de esta mujer, de esta gran faraona, o faraón, puesto que faraona está mal dicho, este gran faraón, veremos o descubriremos una personalidad que nos va a subyugar. En lo de las tradiciones habremos cambiado, pero tampoco ha cambiado tanto el mundo en el que los hombres son los que mandan y siguen mandando. Bueno, desde luego que el mundo ha cambiado. Yo siempre digo que el fondo subyace, es el mismo. Cambian en general las formas. Estamos en unas sociedades diferentes, pero en el fondo el tema, o el problema, o la realidad es que los seres humanos tenemos unas emociones, unos sentimientos que permanecen con nosotros exactamente igual ahora que 10.000 años antes de Cristo, exactamente igual. O sea, nos movemos por ambición, por el amor, por la venganza, por la traición, por el rencor, por la amistad. Todo esto lo sentimos exactamente igual que lo sentía Hatshepsut o sus súbditos en aquella época. Y en la lucha por el poder, el hombre la ha buscado por encima de todo lo demás desde el principio de los tiempos. Eso no ha cambiado en absoluto. Una historia de amor y de ambición. Efectivamente, de amor, porque es una historia de amor que trasciende los tiempos, que se ha recuperado afortunadamente para mostrarnos una reina como esta, que no olvidemos que en aquella época los faraones eran considerados reencarnaciones de Dios. El dios Horus reencarnado era el faraón de Egipto, y el pueblo lo adoraba como Dios. Y un mortal, como fue Senenmut, que fue su hombre de confianza y artífice de la monumentalidad
que edificó y el gobierno de su tiempo, un hombre que ostentó 92 títulos, nada menos. Quien hoy en día ostenta 92 títulos. Yo no conozco ningún personaje de la historia que haya tenido 92 títulos públicos. Este hombre le cabía el Estado en la cabeza, no solamente el Estado, todo, porque edificaba templos, excavaba tumbas, extraía obeliscos, era sacerdote, era un mago, un experto en magia y en astronomía. En su tumba se puede ver el techo astronómico más antiguo conocido por el hombre. Existe en una tumba que atiende al nombre de TT353, así es como se llama. Ahí está este mapa estelar para navegar por ese hemisferio que él conocía. Cada noche él era capaz de ver el movimiento de los astros y de tomar anotaciones acerca de él. Estamos hablando de un personaje, desde luego, subyugante, que además fue capaz de mantener a esta reina. Gracias a él se pudo sostener el trono y la ayudó, y además vivió una historia de amor que yo creo que es comparable a la de Cleopatra y Marco Antonio, incluso a la de Romeo y Julieta, por hablar de parejas conocidas en el mundo de las parejas románticas. Su amor era tal que lo planificaron para que durara por toda la eternidad, es decir, que una vez muertos, fallecidos, pudieran seguir amándose en la otra vida a través de la magia que ellos pintaron en sus templos. Iba a decir que hay un personaje que creo que tuvo más títulos, la duquesa de Alba. Bueno, pues esto no lo sé, porque no sé cuántos tiene. No ignoro cuántos tiene la duquesa de Alba, pero 92 son muchos, ¿eh? La grandísima de España. Una obra faraónica. Sin duda. 800 páginas, es faraónica la obra. Sí, es faraónico el trabajo de recopilación de datos, que me llevó más tiempo que escribir la obra. Y luego, sobre todo, claro, atender a un rigor histórico que mantengo en todas mis novelas, y también crear una historia con personajes también que son ficticios, que ayudan a que la trama pueda ser seguida por cualquier persona que no sepa absolutamente nada del Antiguo Egipto y se pueda enamorar de él. Es decir, son las herramientas que utiliza el autor para podernos hacer viajar a ese tiempo y que podamos soñar. Que no nos estemos leyendo un libro de texto, no, vamos a vivir una aventura junto a estos personajes que además van a sentir próximos todos los lectores, porque están a nuestro alrededor. O sea, vamos a ver que pues nuestros amigos o enemigos los podemos identificar con alguno de estos personajes, porque es que no hemos cambiado demasiado, como decía, en todos estos años, ¿no? Lo que sí cambia mucho es la cultura, una cultura que se hace difícil de comprender, esa religiosidad tan extraña, tan diferente a lo que nosotros hemos vivido, probablemente porque somos monoteístas y desde ahí venga parte del tema. Bueno, y no solamente esto, ellos tenían un concepto diferente al nuestro, no solo ya también de la religión, sino de el propio cosmos en el que vivían. Ellos pensaban que quizá un poco como pueblo elegido, entre comillas, en el sentido de que los dioses les habían puesto en este valle, el Valle del Nilo, como garantes de un orden cósmico, de un equilibrio que tenían que salvaguardar, y todos sus conocimientos que les habían sido dados por ellos debían de mantenerlos. Ellos fueron muy fieles a sus tradiciones, y quizá ese fuese el motivo por el que se alargaran 3000 años en su civilización. Nadie ha durado tanto. O sea, nuestra civilización judeocristiana, la actual, llevamos 2000 años de caminar. Todavía nos quedarían 1000 para poder igualar a la civilización egipcia. Ellos pensaban que los dioses lo gobernaban todo y que el faraón era el nexo de unión entre el pueblo y los dioses. Por eso lo tenían lo adoraban como un dios. No podía estar en el país ni un solo día sin un faraón en el trono, porque pensaban que se desencadenaría el caos absoluto sobre el país, vendrían epidemias, vendrían hambrunas, etcétera, etcétera. Ellos tenían todo absolutamente, como dije antes, no solamente jerarquizado, sino también ordenado. A veces parecen un poco sajones en este sentido, ¿no? Es decir, todo estaba pensado y muy pensado, y de hecho una de las, lo que creo que se sorprenderá al lector, es el comprobar al leer el libro cómo pudieron extraer obeliscos de más de 300 toneladas de una cantera en Asuán en 7 meses y trasladarlo río abajo hasta a una distancia considerable de 400 kilómetros y montarlos
sobre en Karnak, elevarlos, erigirlos en 1 año y 7 meses. O sea, ¿cómo es posible esto? Es muy imposible, si no tenían herramientas, ellos pudieron hacer eso. Y las imágenes en las cuales ellos relatan cómo lo hicieron se hallan inscritas en un templo, que es el templo del Bari, que yo creo que conoce la mayor parte del público, el famoso templo que sale en muchos programas de Egipto, que construyó la reina Hatshepsut, en el cual relata cómo bajaron estos obeliscos por el río, que es algo verdaderamente espectacular. ¿Qué personaje fue el que más os costó inventar, dibujar? Bueno, en realidad lo que más costó fue trazar una personalidad que fuera aproximada, sino la que pudiera tener de esta reina, porque claro, estamos hablando de un personaje histórico que vivió hace 3.500 años. ¿Cómo fue Hatshepsut? Su memoria fue perseguida durante milenios, porque a raíz de su muerte intentaron que cayera un olvido sobre su historia. De hecho, su nombre de reina o su realeza fue borrada de todas las listas reales, como si nunca hubiera existido. Los egipcios pensaban que si no se hablaba de ti, si tu nombre era olvidado, no habías existido. Tenían esa mentalidad tan diferente a la nuestra. Y ella lo que hizo, obviamente, fue salvaguardar todo lo que pudo su legado, para que nos llegara hasta ahora como nos ha llegado, que es verdaderamente, cualquier persona que viaje a Egipto pues puede ver todavía esos monumentos, estos obeliscos. Ella levantó 6 obeliscos, nada menos, más que ningún otro faraón en la historia de Egipto. Y esa monumentalidad que todavía puede ver cualquier turista, que aunque no sepa nada del Antiguo Egipto, se va a sorprender al ver lo que esta mujer pudo levantar. Bueno, su querido y su gran amor, Senenmut, que fue, ya dijimos, no parecido a la duquesa de Alba, pero en otro tiempo. Y una última pregunta para acabar. ¿Cuál es la novela, para vos, la mejor novela sobre Egipto de todos los tiempos? Bueno, si salvamos las lágrimas de Isis, no la contamos. Yo hablo más antiguas. Bueno, esto era una broma, por supuesto. Soy una persona muy humilde, que conste que estas son bromas a las que soy muy aficionado, por cierto. Bueno, ha habido muchas novelas, pero sin duda yo, claro, tengo que hablar de la primera que leí y tanto me gustó, que fue la clásica y famosa Simoé el egipcio, ¿no? Que es curiosamente una novela con muy poco rigor o ningún rigor histórico, pero tan bonita, una novela que realmente llega al corazón y emociona, y que a mí por lo menos me gustó muchísimo. Esto, si he de dar el nombre de una novela, pues este es el que doy, este título. Pues muchas gracias y muchos éxitos con las lágrimas de Isis. Pues muchísimas gracias a ti, y bueno, pues a todos los que me estén viendo, un abrazo para todos también, y que se animen a leerla, que van a descubrir personajes que les van a embaucar, sin duda. Muchas gracias. Nada. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta entrevista con el autor. Una entrevista en la que desde luego derrocha lo que tiene, pasión por Egipto, algo que también nos transmite en su novela. Un detalle, no sé si os habréis fijado, pero en algún momento guiña el ojo. No es a mí, a su mujer, que estaba allí sentada escuchando la entrevista detrás y que le mandaba guiños de complicidad. Nos vemos pronto. Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y así nos vemos. ¡Hasta pronto y feliz verano!